Hoy en Vidas Cruzadas recibimos de nuevo a Javier Gomá. Javier Gomá es filósofo, es ensayista y es director de la Fundación Juan Marc. Es autor, como saben, de la Tetralogía de la Ejemplaridad y acaba de publicar Universal Concreto, una suma filosófica de todo su sistema de ejemplaridad. Con ustedes, Javier Gomá. Javier Gomá, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Te he vuelto a convocar a este sofá aprovechando que has publicado un nuevo libro. Bueno, ya veremos cuánto de nuevo, ¿no? Ahora lo hablaremos, el Universal Concreto, porque creo que es importante que hablemos de tu filosofía un poco más. Ya hablamos hace algo más de un año, pero lo que siempre me recuerda a todo el mundo de aquella entrevista es tu perplejidad ante la contraseña que tu hijo Javier había elegido para su PlayStation. Entonces, el que quiera saberla, que la busque, pero digamos que rebaja un poco a este personaje filosófico grande a la tierra, ¿no? Sí, esto es respecto a mi hijo, que se llama como yo, Javier, por supuesto, no por mí, sino por mi suegro, que tenemos el mismo nombre, pero no menos sorpresa me produjo el descubrimiento, que también se narra en la conversación anterior, de cómo me tenía agendado en su móvil mi hija. Y bien, yo no aspiraba a que mi hija tuviera una especie como de admiración reverencial, ni tampoco una actitud como de respeto infinito hacia el padre, pero debo reconocer que tampoco esperaba que me hubiera registrado en el móvil con el nombre Paquete, que es el que actualmente tengo. Y no lo sabía, y estábamos consultando un chat familiar porque queríamos dirimir quién había dicho no sé quién, y en ese momento vi que uno de los intervinientes era Paquete, y por lo que decía Paquete deduje que era yo. Y hoy mismo mi hija me ha mandado un email sobre un asunto doméstico y sí, directamente ya me llama Paquete. O sea, claro, esto está muy bien porque el descubrimiento no provoca la contrición y cambiar el nombre por el de papá, sino ya sale del armario el mote de Paquete y ya te lo dice incluso a la cara, ¿no? Sí, supongo que me lo había dicho antes, ¿eh? Si hiciéramos una investigación rigurosa, yo creo que me lo decía habitualmente, pero creo que un paso más es que te registre como Paquete en el móvil, ¿no? Normalmente ya es papá, papá, para que esté como al principio, pero Paquete no. Yo le llegué a preguntar si tiene que ver con que soy Francisco Javier, y venía de ahí Paquete de Paco, pero esa escapatoria parece que no fue posible. Y por otra parte, el otro hijo, el de la contraseña, se llama Javi, decía, pero cuando escribí la dedicatoria a mis 4 hijos, por las razones que la propia dedicatoria dice y que ahora voy a recordar, ocurrió una cosa que yo mismo no sé explicar, y es que cuando nació mi tercer hijo, enseguida, aunque le pusimos por nombre Javier, enseguida le llamé con un nombre distinto, que era el nombre de mi alférez de complemento cuando yo hice la mili, cuando hice el IMEC. Razones, lo ignoro. ¿Cómo se llamaba el alférez? Se llamaba Rufilancha, se apellidaba Rufilancha. Entonces, a mi tercer hijo, desde el principio, yo le llamé Rufi o Rufilancha. Y tan es así que cuando estaba terminando el libro y quise hacerle una dedicatoria a mis hijos, por lo que digo en la dedicatoria, porque pongo el nombre de mis 4 hijos y dice, porque me permitieron ser un padre blando, que es el mayor regalo que le pueden hacer a un padre. Quizá porque te toman el pelo, quizá porque hay un ambiente de cierto humorismo. Muchas veces el humorismo a costa del padre. Uh-huh. Pero eso es posible porque han salido chicos extraordinarios, muy, muy saludables y muy, muy completos. Y quise dedicárselo con esa frase, porque me permitieron ser un padre grande. Y entonces le dije a Javi, en la dedicatoria, o Rufi, en la dedicatoria, ¿qué pongo? ¿Javi o Rufi? Y él, sin pensárselo, me dijo Rufi. Así que les doté Alfonso, Rufi y Cas, que me permitieron ser un padre blando. ¿Crees que hubieras podido ser un padre duro si te hubieran salido menos íntegros? ¿Hubiera sido un padre duro?
pero creo que hubiera sido un mal padre duro, porque se me da peor. En general en la vida estoy viendo en la fundación, en la manera que tengo yo de comportarme, me siento muy cómodo en tratar de persuadir de una manera amable y que haya un convencimiento que nace de las buenas razones o del comportamiento personal. Me pasa con los libros. Un libro, tú lo sabrás muy bien, es algo cuya recepción es imposible de imponer por coacción. Tiene que tener que ver con la capacidad persuasiva, la capacidad de inspirar que el propio libro tiene. Entonces me gustaría, en la fundación, en mi propio ámbito doméstico, ser como un libro. Imponerte por persuasión, imponerte por invitación. Entonces supongo que si tienes un hijo, que a veces por razones genéticas o biológicas, puede tener una hiperactividad o puede tener una tendencia a la depresión y que le lleva a determinados comportamientos y hubiera tenido que dejar de ser un padre blando. Pero el gran don que yo he recibido de la vida es 4 hijos que me han permitido ser un padre blando. Ya que has hablado de la depresión, me he acordado de esto que hablabas con Dani Rovira en una conversación reciente, moderada por Pedro Simón, sobre ir a terapia. Ellos decían que habían ido ambos a terapia y tú contestabas que tú eras más de mandar a la gente a terapia que de ir tú mismo a terapia, ¿no? Sí. Yo no he ido a terapia. Estoy a favor de la terapia y invitaría a la gente que lo necesita a ir a terapia, porque a muchísima gente le proporciona serenidad, calma, bienestar o por lo menos ausencia de dolor. Lo que sucede es que en la conversación A3 se produjo una especie como de simpática conspiración de entre ellos dos, en los que ellos decían que ellos sí que habían ido a terapia y que les sentaba muy bien. Y yo, por supuesto, lo celebraba. Pero les decía, con toda la delicadeza de la que era capaz y que ellos aceptaron muy bien, que la terapia, que es tan extraordinaria y que tantos beneficios produce, tiene un defecto cuando se usa mucho. El propio Dani decía que cuando le daban el alta, pasaba un tiempo y él mismo volvía. ¿Por qué? Dice, porque hay gente, son gente que te escucha sin juzgar. Y de vez en cuando te dicen algo que te sirve, que te anima, que te enriquece, lo cual tiene todas mis bendiciones. A cambio, cuando una persona ha estado mucho tiempo en terapia, que es una secuela necesaria de un bien muy grande, y así lo dije en la conversación que tuvimos Dani y yo, es que en ocasiones yo estoy hablando contigo y entre tú y yo, en medio está su yo. La conciencia del yo doliente, que requiere cuidados, que hay que gestionarlo, que el propio amigo está extraordinariamente consciente de la importancia de su yo, del debilitamiento de su yo, de su delicadeza, de su vulnerabilidad, de lo que favorece, de lo que perjudica. Y me acordé en esa entrevista, aunque creo que eso no salió, porque no suelo leer las entrevistas, porque yo soy un charlista y yo soy un parlotero y suficiente tengo con hablar como para luego volver a leerlo, pero por lo que alguien me ha dicho, que le he preguntado, creo que no salió. A lo mejor luego salió en la web, ¿eh? Pero es una metáfora que a mí me gusta mucho, que utilicé en algún microensayo, que es la que dice Kierkegaard, que hay que conducirse al objetivo como los remeros, dándole la espalda, es decir, sin verlo. Hay que driblar un poco tu propio yo. El yo no puede ser un tema, sino es el que hace las cosas, pero no puede ser el tema de las cosas. Y cuando has ido mucho a terapia, hay mucha tendencia a que el remero se dé la vuelta y empiece a mirar el objetivo. Hay que tener un poco de ingenuidad o inconsciencia. ¿Tú crees? ¿Sí? Para vivir, digamos, sin estar tan pendiente de uno mismo. Claro, es que además hay una cierta tendencia sana, al totalitarismo, que cuando no se controla deja de ser sana. Entonces hay un totalitarismo que casi me ha inspirado tus primeras palabras, que es el totalitarismo
de la excesiva seriedad de la vida, de la muerte, y que a ese totalitarismo solamente puedes combatir con el humor. Y cuántas veces ocurre que en las situaciones más dramáticas necesitas el alivio del humor para poder soportarlo. Cuando escribí mi monólogo inconsolable, que es realmente el lamento o el planto que se dice con ayuda de la Celestina de una persona que experimenta la excesiva seriedad de la orfandad, y cuenta que en un momento dado la familia fue al columbario donde depositar las cenizas, y en el columbario de al lado, cuenta esto, lo cuenta el monólogo, yacían las cenizas de una tal Petra Trompeta. Y eso alguien lo vio, se lo comentó a otros a otros, y de pronto, insertando las cenizas de mi padre, se produjo una especie de hilaridad colectiva. Es decir, que a la excesiva seriedad, y qué más serio que ver a tu padre convertido en cadáver y luego en cenizas y meterlo en un columbario, que Petra Trompeta te haga sonreír colectivamente, hay otra tendencia al totalitarismo que es sana, porque nos ayuda a la supervivencia, nos ayuda a la autoestima, que es tan importante, el quererte para querer vivir y disfrutar de la vida, pero que es el totalitarismo del yo. Cuando el yo deja de ser esa barca que nos lleva al objetivo y se convierte en el objetivo mismo. Y todo lo que tenga que ver con relativizar el yo, con driblar el yo, con ponerlo a la espalda, con saber que existe, pero no tenerlo permanentemente presente, que estemos hablando tú y yo, y en medio no estén nuestros yo, sino esté tu persona, la mía, y la vida. Y creo que eso favorece la vida y favorece el disfrute. Y una persona que piensa tanto en esas claves, ¿no? En base al disfrute, en base a relativizar el yo, ¿por qué se sienta a escribir un libro? ¿Qué necesidad tienes dentro? Explicas lo que es la vocación, y me gustaría que nos lo explicaras también para que los oyentes lo sepan, de compendiar o, digamos, hacer una suma filosófica de tus 4 obras de tu tetralogía de la ejemplaridad en un solo volumen. Sí. Empezaría por decir que yo, que sé que además es algo que te interesa a ti y que quizás sea luego motivo de conversación. En mi libro afirmo con mucha insistencia y con mucha convicción, y que estoy dispuesto a hablarlo con quien lo niegue, que la filosofía es literatura. La filosofía es literatura. Literatura conceptual, no es lo mismo que novela, es otro género literario, novela, ni la poesía es otro, y el teatro es otro, pero es literatura. No solamente porque se hace con palabras, una detrás de otras, porque se hace mediante textos y discursos, sino sobre todo porque se diferencia de esa otra forma escrita que es la ciencia. Que es siempre, si por tal consideramos, si la ciencia se considera como tal, aunque por supuesto no faltan en el último siglo teorías que relativizan todo, también esto, pero si vamos al meollo, prácticamente todo el mundo está de acuerdo que no podemos llamar a algo ciencia que carezca de algún tipo de verificación o de demostración. Verificación en el laboratorio, en el experimento, o demostración matemática. Entonces, O lógica. O lógica, digo, lógico-matemática, formal. Pero entonces la filosofía analítica, claro, es que no sería filosofía. En mi tesis no, salvo en la medida que, como nunca los géneros son puros, salvo en la medida en que con frecuencia ocurre, hay elementos de lo que voy a decir ahora, que es la elaboración de textos persuasivos. Entonces, ¿cuál es la verdad de la ciencia? La verificación, la demostración lógico-matemática. ¿Cuál es la verdad de la filosofía? La misma que la de la literatura. La misma tiene Platón que Sófocles. Y la misma tiene pues, Descartes que Cervantes o Shakespeare, que son casi contemporáneos. Lo que en laboratorio el experimento lo es para la ciencia, para la literatura lo es el consenso. El consenso de gente se convierte en un clásico a lo largo de muchas generaciones que leen, ya sea filosofía, ya sea literatura,
y sin ninguna verificación, porque nadie ha verificado a Platón ni ha verificado a Kant, sin embargo tiene una fuerza iluminadora, interpretativa, emocionante, a través de los conceptos. Entonces, sí es... Y del estilo, ¿no? Y del estilo. Es decir, de hecho, yo digo que la verdadera filosofía, entrando, pero quiero luego contestar lo de la vocación, Sí. entrando en la materia de la primera parte de mi libro, yo creo que la verdadera filosofía, no la filosofía divulgativa, no la de filosofía como alimento del delfín, como hay una expresión latina, ad usum delphini, para el delfín, es decir, para el niño. No. La más alta filosofía de Platón, de Aristóteles, o de Kant, o de Hegel, es filosofía mundana. 3 veces mundana, en su máxima expresión. Mundana porque habla del mundo, no habla de libros. Y hoy te encuentras en una biblioteca pública, en una librería, el 99% de la sección filosofía no habla del mundo, habla de libros que hablan del mundo. Entonces hablan de lo que dice Deleuze, o de lo que dice Zizek, o de lo que dice Heidegger, o de lo que dice, pero no del libro. No hay una apropiación de tu tiempo a través del pensamiento, como decía Hegel. En ese sentido habla del mundo. Segundo, habla para todo el mundo. Nadie pensaría que un novelista escribe novelas solo para otros no novelistas. Sin embargo, hoy aceptamos muchas veces que la filosofía sea escrita para otros profesores del departamento. Entonces, la filosofía, si es literaria, debe tener la vocación de iluminar a todo el que vive y envejece, es decir, a todo el mundo. Y por último, una filosofía del mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo, es decir, con estilo, con belleza, con literatura, con humor, con gracia. Entonces, si esta es la gran filosofía, que yo creo que lo es, y te invito a ver cómo los filósofos de la tradición, cuando han tenido una pulsión científica, se han convertido en anacrónicos en muy poco tiempo. Nadie lee la filosofía, nadie lee la física de Aristóteles. Todo el mundo lee la poética o la ética. Porque lo que Aristóteles tiene que decir por la ciencia fue rápidamente superado. En su caso tardó un poco más, pero lo que dice Descartes sobre la ciencia ni científicamente interesa, ni filosóficamente interesa. Interesa a los historiadores de la ciencia o a los historiadores de la filosofía, pero no hoy. Pero hay ciertos, estando de acuerdo en buena parte de tu tesis, hay ciertos matices, ¿no? Porque, por ejemplo, la poética de Aristóteles, además de ser un texto bello de leer, es también un texto de teoría literaria, ¿no? De teoría, sí, y que funciona como tal, y que sigue siendo una referencia, ¿no? Y la propia ética, que además ya tiene cierta hermandad con tu teoría de la ejemplaridad, ¿no? Entonces ahora podemos hablar de eso. Pero también es... Pero son los 2 textos que yo digo que perduran. Sí, pero perduran no solamente porque sean bellos, sino porque también son prescriptivos de cierta manera. Claro, pero no son científicos. No son científicos, pero tienen una vocación teórica también, no solamente teórica, literaria. por supuesto. Sí. Yo digo que filosofía es literatura conceptual, por tanto, literatura de teoría. Sí. Lo que sucede es que tan pronto Santo Tomás, ahora estoy leyendo una biografía de Santo Tomás, se inserta, se integra o se adentra en asuntos científicos, deja inmediatamente de interesarte. Sí. Pero lo mismo Hegel. Es decir, cuando Hegel habla de frenopatía, lo que dice no nos interesa absolutamente nada. Mira, es interesante. Justo hace un par de días vi una entrevista que le hacían a David Mamet, el dramaturgo y guionista también, mejor dramaturgo que guionista, en mi opinión, porque ha publicado un nuevo libro ahora sobre sus 40 años en Hollywood, y él dice, el entrevistador, no, a mí me interesa mucho leer la Biblia, yo leo mucho la Biblia, dice. Y le pregunta al otro, bueno, pero... porque David Mamet es judío, efectivamente. Dice, no me interesa la parte de Dios, y lo de la parte de creer en Dios da igual. Dice, pero en la Biblia hay pasajes muy interesantes sobre la condición humana. Y las personas que han escrito la Biblia, que participan en la escritura de la Biblia, tienen una percepción sobre lo que es la condición humana que es muy relevante y que es muy persuasiva. Y creo que puede ir en esta línea, ¿no? La parte de Dios o la parte científica no es lo relevante, sino hasta qué punto es iluminador lo que se dice, ¿no? Es que también te diría que lo que tú cuentas a mí me inspira porque es que cuadra con exactitud con tus palabras. Algunas reflexiones que he preparado en ocasiones sobre las 2 misiones de la educación. Hay una misión que es que cuando vamos al instituto o vamos a la universidad o vamos a la formación profesional,
después desarrollamos una actividad, dominamos un oficio con el que prestamos un servicio a la sociedad y ganamos la vida. Entonces, una de las finalidades de la educación es formar buenos profesionales. Pero hay una otra misión que es anterior y más profunda, que es que antes que formar profesionales tenemos que formar ciudadanos. Y yo defino ciudadano como aquel que es consciente de su propia dignidad, que reclama un respeto, y la dignidad de los demás. Por tanto, es normal que en el instituto, en la formación profesional, en la universidad, junto a asignaturas que nos ayuden a dominar un oficio con el que ganarnos la vida, haya otras asignaturas, otras materias, otras disciplinas que no tiene otro objeto que despertarnos al sentimiento de nuestra propia dignidad. Y eso es lo que normalmente se llaman humanidades, donde incluiríamos la Biblia, pero también a Homero, o también la Eneida, o también el Quijote, porque una manera de interpretar la historia de la cultura es la de decir que son modulaciones de la dignidad del humano. El que haya hecho una obra maestra en cualquier género artístico está rindiendo un homenaje a la perfección a la que es capaz la dignidad del humano. Y eso en cuanto a la forma, y en cuanto al contenido, casi siempre nos encontramos algo que tiene que ver o la exaltación de la dignidad humana, o un sentimiento doliente, o un sentimiento angustioso, o un sentimiento triunfal, o un atropello de la dignidad. Pero casi siempre la Biblia, el mundo grecolatino, el mundo medieval, el mundo moderno, la cultura es recomendable, normalmente dentro de las asignaturas de historia del arte, historia de la música, historia de la escultura, historia de la filosofía, historia de los hechos históricos, porque son diferentes evoluciones o modulaciones de la dignidad del humano. Cuéntanos lo de la vocación. Y entonces, lo que decía yo es que si la filosofía es literatura y es literatura, entonces la siguiente tesis es que toda literatura, toda la verdadera literatura nace de la vocación. Nace de la vocación. Cuando terminé la tetralogía, en el último tomo, Necesario pero imposible, cuando ya había terminado la tetralogía y que por tanto podía dar por terminado ese esfuerzo, sentí la necesidad de contestar a la pregunta que tú has esbozado al principio. ¿Por qué dedicas los mejores días, los mejores meses, los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide? Y que la única contestación que yo me daba a mí mismo era el concepto de vocación. Y por eso el corolario que sigue Necesario pero imposible y que vale para los 4 libros es Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. ¿Y qué es la vocación? Yo ahí la describo como compuesta por 2 elementos, la visión y la misión. Entonces, tú y yo, y entiendo que los que nos estén viendo, normalmente vivimos a tientas. Es como si estuviéramos en una habitación a oscuras, con alguna ráfaga de luz, y podemos ir tanteando y adivinamos, esto es un piano, esto es una cómoda, y de ahí a veces piensas en qué tipo de casa estoy. Pero vivimos prácticamente a oscuras. Y el ejemplo que pongo muchas veces es el de un puzzle de 50 piezas, y en la experiencia cotidiana de todos nosotros, en el puzzle están puestos 15 piezas. Y entonces dices, uy, esta pieza parece sugerir, no lo sé porque es muy pequeña, un río. Y esto parece como un muro de mampostería. Y esto, pues este parece... Y tienes 15 piezas. Nunca prometen un sentido que no se cumple. Así estamos todos. ¿Qué es la vocación? La vocación es un estado anormal en virtud del cual la imaginación pone las 35 piezas que quedan y crees ver el puzzle entero. Y dices, anda, es que era un castillo. Y efectivamente hay un río y luego estaba por ahí, hay un poco de cielo y luego hay un poquito de vegetación. Has visto el cuadro entero. Cuando ves el cuadro entero, la visión, sientes un apremio irresistible por darle permanencia y fijeza a esa visión para que no se vaya contigo, como un estado psicológico pasajero. Y esa especie como de objetivación de la visión puede tener diferentes naturalezas. Y entonces suelo decir, si es una piedra, eres escultor.
Si es un pentagrama, eres músico. Si es un lienzo, eres pintor. Y si te dedicas a poner unas palabras detrás de otra, eres escritor. Y el escritor trata de poner a disposición de los demás, pero también de sí mismo, una visión que ha sido fulgurante y que le ha ofrecido por un instante la contemplación del cuadro entero y que le ha producido algo así como un enamoramiento. Un enamoramiento. Un enamoramiento de algo de gran dignidad, belleza y nobleza. Entonces, ¿por qué dedicas las mejores horas y días y meses y años? Porque la visión activa de manera espontánea tus principales capacidades mentales, volitivas, sensitivas, apetitivas, incluso sensuales, de una manera con una concentración extraordinaria, aunque vitalmente anómala, en una dirección. Muy parecido a algo erótico, algo relacionado con el enamoramiento. Quieres que eso no se disuelva, no se diluya. Quieres darle una fijeza, una permanencia, quieres darle una materialidad y con ese objetivo ponerlo a disposición de los demás. Esa visión, ese apremio y ese enamoramiento explican que dediques tantísimo a algo que nadie te pide. Este libro, El Universal Concreto, lo defines en la introducción como el libro que te hubiera gustado escribir, pero que no has podido escribir hasta ahora, tras haber escrito los 4 libros, ¿no?, de la tetralogía de la ejemplaridad. ¿Dirías que quien lea este libro va a tener un entendimiento fundamental de los 4 libros de la tetralogía? Pues esta pregunta, David, que es muy pertinente, me obliga a hacer pequeñas como distinciones. Uh-huh. Entonces, y además es que está como tiene un aire de familia con la anterior. Yo experimenté esa vocación. La experimenté con enorme violencia a partir de otoño de 1980. Yo tenía 15 años. Uh-huh. Noté ese que te he dicho, una especie de activación, toda una serie de nudo de ideas. Uh-huh. Entonces, yo me reconozco a mí mismo como un individuo con extraordinaria y violenta vocación, pero extraordinariamente inmaduro también. Uh-huh. Entonces, me veía que estaba raptado por una serie de temas a los que, sin embargo, era absolutamente incapaz, por negligencia, por inmadurez, de dar una forma. Y, a diferencia de lo que ocurre otra cosa, lo que normalmente llamo yo en mi libro Aquiles en el gineceo, que es la doble especialización, es paseo del estadio estético al estadio ético, uh-huh, a través de la especialización del corazón y del oficio. Es decir, uh-huh, encuentras a alguien, fundas una casa, encuentras un oficio, te ganas la vida. A mí eso le dio como más fuerza a mi subjetividad y más viveza a esa vocación. Y me encontré preparado para escribir el libro que siempre quise escribir desde otoño de 1980, respecto a ese nudo de problemas uh-huh, que había entrevisto en la visio inicial. Pero no salía. O sea, yo estaba ya, me veía con capacidad suficiente para escribirlo, pero no salía. Hasta que decidí, con cierta resignación, aunque también con alivio, que saldrían si lo fragmentaba. Dije, bueno, escribir 4. Y además en el primer libro digo, meditación y experiencia, pero luego escribo uno que se llama Aquiles en el gineceo. Hay un capítulo que se llama Necesario pero imposible y otro que se llama Ejemplaridad no pública, sino ejemplaridad de lo público o política o algo así. Y lo digo, voy a escribir estos 4 libros. Y los fui escribiendo. Cuando los escribí, noté que el plato todavía no estaba totalmente rebañado. Y había temas que pertenecían a la intuición original, aunque no estaban en la tetralogía. Por ejemplo, el método de la ingenuidad. Escribí un libro que se llama Ingenuidad aprendida. Por ejemplo, un libro que se llama Filosofía mundana. Otro que se llamaba Dignidad. uh-huh. Y cuando ya había rebañado el plato, tuvo lugar ese acontecimiento del que hemos hablado de otra manera antes, que es el acontecimiento de la orfandad. Uh-huh. Que en mi libro lo cuento de otra manera, evidentemente no hablando de mí mismo, y es que yo siempre me había visto a mí mismo como una prolongación de la adolescencia. A lo mejor has leído un artículo que publiqué no hace mucho en que distingo las personas entre las que viven de la infancia y las que viven de la adolescencia. Uh-huh. Y que son
psicológicamente distintas. Yo soy un individuo de la adolescencia y eso quiere decir del conflicto. Y que organizas toda tu vida para algún día superar tu inadaptación y poder adaptarte y convertir el conflicto en armonía. Y yo todo lo que había escrito y sentido en todos los libros los veía como una proyección de... Me consideraba hijo de mi adolescencia. Cuando muere mi padre es como si las brasas de la adolescencia son apagadas por un jarro de agua fría. Un barreño de agua fría lo echan sobre la adolescencia, las brasas se apagan, se consuman, dejan de existir. Y yo, a la altura de mis 58, no me veo ya como continuación de la adolescencia. Entonces, dije, gente me lo había preguntado algunas veces, ¿por qué no haces un libro sobre esto? Pero bueno, cosas que te dicen, pero no lo metes en tu plan. Pero noté que ya estaba en disposición de hablar de mi propia vocación, de mi propia visión, de mis propios libros, como algo distinto de mí, separado de mí. O dicho de otra manera, la visión había alimentado, había inspirado y estaba en el fondo latente de todos los libros, pero nunca había convertido la visión misma en el único objeto de un libro. Quizá porque no era capaz de hacerlo, puesto que tenía que verbalizar toda la intuición original a través de diferentes libros. Pero ya con mis 56 o así que pensé en escribir este libro, con el acontecimiento de la orfandad, con la distancia respecto a mi propia adolescencia, con todos los libros y he escrito, incluso las obras de teatro, sentí, porque yo soy muy defensor del sentimiento antes del pensamiento. Muy unamuniano, en ese sentido. Sí, bueno, y sobre todo me influyó muchísimo Max Scheler, que tiene un librito que se llama la condición, a ver, la esencia de la filosofía y la condición moral del saber filosófico, o algo así. Es un librito muy pequeño. Sí, lo citas en el libro. Sí. Y el que digo dice con toda claridad, y yo participo enteramente, que el amante está antes que el pensador. Primero amas y luego piensas. Bueno, entonces, con todo esto, dije, ahora sí puedo contar la visión de un conjunto. Tengo la suficiente perspectiva. Ni me arrugo la nariz en el lienzo, ni estoy demasiado lejos. Entonces, ¿es sustituible? Es como un libro a mí me produce un gozo infinito este libro, haberlo escrito. Últimamente recibo correos de gente que capta algo que yo he puesto en ese libro. Porque, hombre, es muy bello en 220 o 230 páginas poder lo que en una época muy efervescente, incluso febril, sentías, pero apenas lograbas verbalizar, y cuando lo verbalizas lo haces en libros autónomos, es muy bello. Dice, ahora te puedo contar en 220 páginas, dividida en 4 partes, todo. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene algo de agrupación de resultados. No tanto el desarrollo o la prueba. Sí, yo lo sentía, fíjate, como tú escribiste esa tetralogía, más las otras cosas que estoy escribiendo, como libros de viajes de distintos lugares. Sí. Y este libro era, llegas a Madrid, a tu despacho, y les voy a contar sí. todo mi viaje alrededor del mundo. Pues sí. Desde aquí, ¿no? Es parecido a eso. Estoy de acuerdo contigo. Es como si utilizando tu metáfora, es como si en un viaje tienes un diario en el que cuentas que has estado en Milán, que has estado en París, que has conocido en persona al cardenal, al Papa, o que luego has ido... Y hay una serie de semblanzas en vivo, con toda la fuerza de lo vivido de determinadas personas, y cuando llegas a Madrid haces como una especie como de cuadro general. Entonces, si quieres, los otros tienen más la fuerza de lo orgánico, pero en cambio aquí tiene la belleza de lo sistemático. Y incluso los añadidos, ¿no? que uno ve cuando acaba de componerlo todo, cómo van encajando todas esas piececitas. David, ¿no? Eso que acabas de decir es absolutamente esencial en la experiencia mía como escritor. Y bueno, yo tengo claro, porque además a mí me ha ocurrido una cosa cuando escribía, es decir, hay gente que te refuta, te dice... Digo, vale, refútamelo, yo lo admito, pero es que yo he visto una cosa. Entonces,
que yo haya visto y cómo yo lo he visto, eso no me lo puedes refutar. Y en mi visión las cosas coinciden, están coordinadas. Es que el otro día me escribió una persona muy ilustrada, un correo muy bonito sobre Universal Concreto, pero me decía que no veía esto y lo otro. O que no, o sea, digo, bueno, admito que tú no lo veas, pero lo que te quiero decir es que esto no es un juego mental, es que yo he visto una cosa y lo he contado. Ahora bien, una cosa es verlo y otra cosa es decir, bueno, ahora lo voy a contar. ¿Y qué papel desarrolla la dignidad aquí? ¿Dónde lo pongo? ¿Le dedico un capítulo? Pero bueno, si lo dedico en pragmática, ¿qué pasa en antología? O ¿dónde pongo el concepto de ideal? O ¿dónde está la ejemplaridad? O ¿dónde pongo los estadios en el camino de la vida? ¿Dónde pongo el concepto de filosofía mundana? O ¿dónde pongo la poética o la vulgaridad? Es decir, la ingenuidad, ¿no? O la ingenuidad. Es decir, yo tengo Sí. en mi libro Dignidad, la introducción, o en el prólogo, perdón, digo, todo autor en el fondo tiene 25, 30, 35, 40 palabras o metáforas, que además daba la casualidad de que yo tenía un documento donde iba poniendo las mías y dije, las mías son estas. Entonces, un escritor es el autor de 25, 30, 35, 40 palabras y metáforas. Y yo eso lo vivo con enorme conciencia. Entonces, cuando escribo este libro, ¿qué posición le doy a cada una? Y luego, no te ocultaré, como es natural, que desde el último libro hasta este, alguna cosa he añadido, que no está exactamente en todos los libros anteriores, como por ejemplo, que se insinúa, ¿no? Pues hay cosas que son totalmente nuevas, como por ejemplo en Aquiles en Egineceo, o Aprender a ser mortal, que era muy importante. Aprender a ser mortal es un título de mi libro. Sobre todo se habla del estadio estético y el estadio ético. Pero hay algo que pasa después del inconsolable, de la orfandad, que es la senectud, la vejez. Y eso no había sido suficientemente teorizado, lo he introducido aquí. Es decir, por una parte, como no puede ser de otra manera, es una especie de suma, porque no lo veo como resumen, ni lo veo como compendio, ni lo veo como manual. Como te digo, es la visión del conjunto en 220 palabras. Y eso se nutre de todo lo anterior. Pero como somos seres vivos, desde que escribí el último o el penúltimo, van surgiendo cosas que lo voy añadiendo y lo voy poniendo aquí o allá. Vamos a ir al contenido. ¿Qué significa Universal Concreto? Es muy sencillo. Primero, el título, yo tengo mucha conciencia en mis títulos. A lo mejor te conté, David, la otra vez, que en la editorial me objetaron ejemplaridad pública. Ah, no lo sabía. ¿No te lo conté? No lo recuerdo. No recuerdas. Pues cuando en 2009 les mandé el manuscrito, me dijeron, no funciona, no está en la Sociedad Española, ponlo otro título. Le dije, mira, suelo decir esto. Mira, es que solo he tenido una idea en mi vida. He tenido una, que es la del título. Entonces, no me la puedes cambiar. Entonces, bueno, me dijeron que sí y luego resulta que funcionó. Maravilla, porque se introdujo en el debate público y ese mismo año 2009, en el discurso del rey, ya utilizó por primera vez el concepto de ejemplaridad pública. Entonces, en este título yo tenía muchísimas dudas. Quizá vieras que en Twitter hice una pregunta pública sobre diferentes posibilidades, porque no encontraba lo que yo quería decir. Suma, o sea, había diferentes variedades, la gente votaba. Hasta que llegué a Universal Concreto. Universal Concreto es la esencia del ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es un caso concreto, un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de amistad, un ejemplo de compromiso. Es un caso concreto que, sin embargo, incluye una llamada a la repetición. Porque si no, no es un ejemplo, es un caso. Es decir, si una piedra, estás por la montaña y una piedra se desprende y va cayendo hacia abajo, eso no es un ejemplo, es un caso. Pero si hay un ejemplo de solidaridad allí, no es lo mismo que una piedra que cae. Porque el ejemplo de solidaridad te dice, ¿y tú por qué no? Hay una llamada
a la repetición. Y esa llamada no es conceptual, es concreta. Hay una regla enunciada, pero no verbal ni conceptual, que es la esencia del ejemplo. Entonces, la tesis es la historia del pensamiento occidental desde los orígenes, incluyendo a la posmodernidad, se ha movido siempre en el paradigma de lo lingüístico, que es, por su propia naturaleza, un universal abstracto. Y aunque te dicen que lo verdaderamente en filosofía no son las respuestas, sino las preguntas, yo siempre digo lo contrario. Las preguntas son siempre las mismas y lo importante son las respuestas. Y las dos grandes preguntas son: ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hacer con lo que hay? La historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta Deleuze, te diría que hay en el mundo el universal abstracto del concepto. Aunque Deleuze ya lo cuestiona. Pero Derrida, por supuesto, Foucault lo aceptaría, aunque sea críticamente, porque dicen que ha sido utilizado para la dominación. Pero ¿qué hay en el mundo? Hay en el universal abstracto del concepto. O sea, por ejemplo, Heidegger, Ortega lo repiten incesantemente. Bueno, una cosa muy hegeliana, ¿no? Que también lo mencionas. También. ¿No? Que es lo que está en todos nosotros, pero Eso dialécticamente. Eso es. Sí. Bueno, ahora te voy a decir una cosa de Hegel que lo matiza. Y, o sea, la aproximación al mundo para el paradigma conceptual lingüístico es una aproximación intelectual a través del concepto. ¿Y qué hacer con lo que hay? Comprender el concepto y luego actuar en consecuencia. Y mi propuesta, que en ese verás que es una propuesta que se separa de la tradición occidental, es, primero, que contra lo que dicen ellos, pero también contra lo que dice Aristóteles, que dice: solamente hay ciencia de lo universal. Bueno, hasta cierto punto yo estaría de acuerdo, pero lo que yo no diría es que solamente hay filosofía de lo... Solamente hay de lo universal, dice Aristóteles, pero también Kant. Pero lo universal es necesariamente abstracto. Lo concreto, para él la materia, es el lugar del no ser. Lo concreto es material y es el lugar del no ser. Adquiere ser cuando participa de la forma, que a su vez es universal. Entonces, lo verdaderamente superior en la realidad que hay en el mundo, que es lo humano, no sirve para el universal abstracto. Porque el universal abstracto es, por su propia naturaleza, impersonal. Y lo individual se disuelve en la abstracción impersonal del concepto. De tal manera que tenemos un sistema de pensamiento dominante en que ¿qué hacer en el mundo? El mundo es un mundo poblado por cosas. Y no es fácil, no es casual que te coges a Aristóteles, o te coges a Platón, o te coges a Descartes, o te coges a Kant, y el tipo de realidad que se presupone siempre existiendo, el tipo de ente, es un ente susceptible de abstracción, sin individualidad, que se convierte en concepto. Entonces, da la casualidad de que el paradigma dominante es un paradigma que deja fuera, o dicho, que dice todo menos lo importante, que es lo personal. No de manera antropológica, sino ontológica. Mi respuesta a la gran pregunta es: ¿qué hay en el mundo? El universal concreto del ejemplo. ¿Qué hacer con lo que hay? Imitarlo o repetirlo. No un acto intelectual, sino un acto pragmático. Y por eso el libro, los dos elementos fundamentales del libro es la ontología. ¿Qué hay en el mundo? El universal concreto. ¿Qué hacer con lo que hay? El ideal de ejemplaridad. Y es la pragmática. La pragmática. Y finalmente la poética, ¿no? Sí. Pero tú dices que se aleja de la tradición occidental, pero yo veo en este concepto de lo universal un elemento muy kantiano, ¿no? De él, que hay que orientar la conducta hacia máximas que uno desearía universalizables, y una vertiente muy aristotélica en tanto la virtud como fenómeno imitativo también, ¿no? De uno tiene que mirar a los virtuosos y comportarse como los virtuosos para lograr ser virtuoso, ¿no? ¿Tú te identificas con estas dos corrientes, digamos, ¿no? El universalismo kantiano y a la vez la imitación aristotélica de la virtud? Mira, respecto a Kant, el Kant que más me interesa, aunque pienso que Kant tiene un problema, y es que quiso ser muy científico para parecerse a Newton, y la parte más científica de su obra hoy día es la más aburrida, que solamente por un esfuerzo de voluntad te lees, cuando en realidad Kant es un auténtico poeta. Es decir, es un auténtico literato, con una extraordinaria vocación de la naturaleza de la que he descrito antes. Entonces, la primera crítica
yo que la he leído 2 veces, sin embargo, creo que realmente se podría reducir a 100, 150 páginas, que es donde está lo verdaderamente sustantivo. La ética es un libro extraordinario, que además tiene una buena dimensión. ¿La crítica de la razón práctica o la fundamentación? Bueno, sí, las dos. Y luego la que más me interesa es la crítica del juicio. Porque a diferencia de las otras 2 críticas, Sí. en las que se sigue pensando que lo universal es abstracto, es conceptual, en la crítica del juicio es en la que por primera vez él habla de una universalidad no conceptual, o es decir, de una universalidad concreta. Es cierto que él lo limita a las obras maestras de los artistas, pero claro, a mí eso me sirvió para la intuición de un universal concreto, que también puede ser artístico, pero sobre todo puede ser humano, y que es la fuente de la imitación. Nosotros imitamos porque adivinamos una regla universal que, no siendo conceptual, reside en el modelo. Así que Kant, sobre todo, la tercera crítica. Y en cuanto a Aristóteles, él en la ética no habla de imitación, habla solo en la poética, y tiene que ver con la descripción, no tanto, ahí no hay una invitación ética. De hecho, una de las cosas que se le puede reprochar a Aristóteles es que ignora la fuerza de los modelos. Él está más en la línea de la racionalización conceptual de la ética. Encontramos, sin embargo, elementos de eso por parte de la poética. Y luego hay momentos en la política, que es un libro muy regular y muy tedioso, porque es la decantación de 4 o 5 versiones no muy bien encajadas. Hay momentos en los que sí se sugiere la importancia sociológica de la imitación de los mejores, pero sobre todo yo encontré una definición que está en un momento central de mi pragmática y que para mí ha sido muy importante, que es una definición de la virtud que no está en las 2 éticas, y que dice, el libro 6 me parece que es, de la política, dice: la virtud es amar, disfrutar y odiar de manera correcta. Ahí se subyace la idea de alguien que está educado sentimental de tal manera que se comporta de una manera concreta, pero al mismo tiempo sigue una regla correcta. Sí, pero sí encaja con la regla ética del justo medio, ¿no? Sí, pero no habla de imitación. No, claro, no de imitación, pero claro, no sé si utiliza claro efectivamente esa palabra, ¿no? Pero Ni propone, o sea, no dice claramente que la imitación de alguien, de una persona, sea fuente de moralidad. O sea, él habla de los antiguos, de la importancia de los antiguos, pone ejemplos de Príamo o de otros personajes como ejemplos que son ilustración de un concepto. Pero la ética es sobre todo un concepto. Es la descripción conceptual de una serie de virtudes, del justo medio. Los últimos libros son sobre la importancia de la amistad, pero nunca propone que un modelo sea fuente de moralidad. Sí, entiendo el matiz. ¿Y cuál es, digamos, en esta pragmática, cómo le explicaréis a alguien? Mi modelo de ejemplaridad consiste, o mi teoría de la ejemplaridad consiste en esto. Si quisieras comunicarlo. Primero, la teoría de la ejemplaridad es distinto de un ejemplo. Un ejemplo es, por decirlo así, un hecho de la vida. En consecuencia, imperfecto. Y además puede ser positivo o negativo. En cambio, la ejemplaridad es siempre positiva. Y además es un ideal. Yo defino en mi libro, que empieza así en la parte de la pragmática, como el ideal requiere 4 elementos. Es una propuesta de perfección. Por consiguiente, no existe. Porque la perfección en el mundo imperfecto no existe. Segundo, prescribe, no describe, prescribe. No dice cómo las cosas son, sino cómo deben ser. En tercer lugar, si realmente es un ideal humano y no un ideal de ciencia ficción, otorga sentido. Es una invitación o una propuesta de sentido individual que nos llama. Y por último, y como consecuencia de lo anterior, es capaz de suscitar entusiasmo. Esas 4, perfección, prescripción, dación de sentido y entusiasmo. Y hay ideales de diferente naturaleza, pero el que más me interesa es el de la ejemplaridad.
Y una de las maneras en las que se puede definir, que yo lo defino en diferentes formas, dependiendo de los momentos en que voy abordando el tema, una de las maneras es, la ejemplaridad es una invitación a generalizar tu comportamiento de tal manera que el resultado sea una sociedad más cívica. Si todo el mundo se comporta como tú te comportas, si todo el mundo se universaliza tu comportamiento, el resultado es una sociedad más virtuosa y más cívica. Esto está muy bien explicado en el libro y tiene, como decíamos antes, una decantación final hacia lo estético, ¿no? Sí. Es decir, tenemos la ontología, la pragmática y la estética. Antes el método, donde voy contando el tipo de filosofía que practico, que es, como tú antes has dicho, literaria, mundana, sistemática y con el método de la ingenuidad. Luego, como tú muy bien dices, está la parte ontológica, la parte pragmática y termina con la poética. Explícanos esta decantación estética, es decir, lo bello de la ejemplaridad. Porque primero, vivir en general es una pesadumbre. Tienes que soportar determinados pesos que son íntimos al hecho de vivir. Hay una especie como de peso que nos acompaña y que hasta cierto punto nos oprime y que nos invita a tumbarnos, porque estar de pie requiere fuerza y resistencia. Y luego, ya no la vida misma desde el punto de vista ontológico, sino la vida en convivencia representa la aceptación de determinados límites. Y los límites son gravámenes a tus deseos. Entonces, si yo estoy en la isla de Robinson, puedo comportarme como quiero, pero si yo tengo que convivir con una persona en mi casa, o en el trabajo, o con ciudadanos, o con vecinos, ya se ve que mi deseo no puede ser la regla de comportamiento colectivo, sino tiene que haber una regla y yo transformar mi deseo en virtud, asimilándome a esas reglas colectivas. De hecho, yo que llamo la segunda modernidad, a diferencia de la primera, que es la de la subjetividad máxima, el sentimiento oceánico de la existencia de Schleiermacher, el teólogo filósofo, la segunda modernidad es pasar del yo a nosotros. Y para pasar del yo a nosotros tenemos que hacer una apropiación positiva de los límites. Entonces, esa apropiación positiva de los límites representan un gravamen que cuesta, que es duro. Entonces tenemos la pesadumbre de vivir y los gravámenes de la convivencia. Y necesitamos fuerzas carismáticas que endulcen o suavicen tanto el peso inicial como el gravamen. Y una de las fuerzas carismáticas que hoy, auráticas, que rebosantes de encantamiento y de hechizo, que te producen algo así como un enamoramiento, donde sientes la ligereza propia de quien está enamorado, es precisamente la belleza y el arte. Y entonces, si tú propones una teoría ontológica y pragmática de la ejemplaridad, donde tienes que trabajar, sobre todo en la pragmática, para transformar tu vulgaridad en ejemplaridad en dirección a una mayoría selecta y se requiere de tu concurso y de tu colaboración a fin de que la democracia en su conjunto, que dependen de sus propios miembros y ya no de una ley histórica, sino de sus propios miembros. Por tanto, tu virtud es tan importante como para hacer o no viable el futuro de la democracia y de la convivencia. Necesitas que concurran todas las fuerzas existentes para facilitar ese paso de la vulgaridad a la ejemplaridad o de la espontaneidad no educada, que es la vulgaridad, a una colaboración virtuosa, muchas veces codificada, es decir, sujeta a reglas. Y uno de los grandes colaboradores es esa reserva carismática, aurática, llena de hechizo y de encantamiento que es el arte. Y me parece que es muy natural que si en una teoría de la ejemplaridad pides superar ese peso y asimilar ese gravamen, llames a contribución todas las fuerzas que aligeren ese peso. Y esa es la razón de la última parte de mi libro. Quería preguntarte, antes de que nos estamos quedando sin tiempo, Sí. por una contribución tuya en la prensa, no tus habituales contribuciones en el cultural,
sino en el diario El Mundo escribiste dentro de una sección recién inaugurada que se llama Mis razones contra la amnistía. Y tú ahí, en el final de ese artículo, dices, escurriéndome de mi escurrebultismo habitual, ¿no? Sí. Quiero pronunciarme sobre Sí. esto. Entonces quería preguntarte sobre la ejemplaridad y el escurrebultismo Sí. y también por qué la excepción al escurrebultismo. Sí. Creo que es muy oportuna la pregunta porque, primero, creo que no hay un compromiso superior de un individuo a su sociedad que la literatura. Porque tú y yo hablamos con palabras prestadas, ni tú y yo las hemos inventado. Las ha inventado gente del pasado. Inventores de palabras, fundadores de palabras, experimentadores de significados. En el futuro, dentro de 20, 30, 50 años, otra gente tomará préstamos de las palabras. Ser tú uno de los que fundan palabras, rediseñan, redefinen, proponen metáforas que ayudan a comprenderse uno a sí mismo, a comprender a los demás y quizá propicia la convivencia o favorecen el desarrollo de lo cívico. No creo que exista un mayor compromiso con la sociedad que la buena literatura, que la literatura llamada a permanecer. En algún sitio, digo con evidente exageración, que el resto de las cosas tienden a satisfacer deseos, mientras que la literatura moldea los deseos. Es decir, es lo primero que hay, el primo primi. Entonces yo me siento un hombre muy comprometido y precisamente porque estimo que estoy involucrado en el mayor compromiso que existe, me declaro escurrebultista militante de todos los demás compromisos si estorban el principal. Y resulta que vivimos en una sociedad en la que el amigo enemigo que rige la política, que está bien, pero que intelectualmente no es muy interesante, porque normalmente no te piden, como suelo decir, y lo digo en mi artículo Escurrir el bulto, no te piden tu opinión, sino te piden tu posición. En la lucha entre amigo y enemigo, ¿tú en qué posición ocupas? Yo soy tu amigo, yo soy tu enemigo. Y es lo que se quiere en política. Quien ayuda a la finalidad de la política, que es la obtención del poder y mantenerse, y quien ayuda a otros y estorba mi propio proyecto. Entonces, eso es la regla de la política. Lo malo es cuando la regla de la política, regida por el amigo-enemigo, desborda el cauce de la política y entra en reinos que no son los suyos. Por ejemplo, el reino de la cultura, regido, en mi opinión, por el principio de la dignidad. Como antes decíamos. Tenemos amigo-enemigo, la dignidad. Entonces, la dignidad no puedes aplicar el amigo-enemigo. Y, sin embargo, con muchísima frecuencia, lo que quieren es que tú des no tu opinión, sino tu posición dentro de una ley amigo-enemigo que ha trascendido el político y entra en lo cultural. Yo me resisto enormemente en estorbar, perjudicar, retrasar, impedir la comunicación de esos préstamos de palabras que estoy utilizando, cultivando y como si fuera una perla en mis libros, para que algún día alguien los tome en el presente y ojalá en el futuro. Entonces, no es escapismo. No es como alguna vez me han dicho, siempre me lo han dicho en tono amistoso, Torre de Marfil. Al contrario, creo que yo contribuyo, mi causa social es mayor que irme a manifestar o firmar unos documentos o poner un tuit a favor del medio ambiente o en contra de los vegetarianos. En fin, todas las causas que tú puedes imaginar. Y yo lo veo como un compromiso, pero más profundo, más importante y más a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hay acontecimientos a tu lado en que sientes que no estaría bien que hayas sido contemporáneo de ellos sin decir una palabra. Entonces, yo considero que la labor del literato es la más profunda que hay. Pero en ocasiones la actualidad, que en un artículo hace poco publiqué,
la describo como el mundo de los falsos problemas. Es el mundo de los falsos problemas, es decir, casi siempre los problemas son falsos. En ocasiones de la actualidad emerge un problema verdadero. Y un problema que está a la altura de la causa literaria que ha explicado tu escurrobultismo. Y en ese momento, pues, que a mí me ha sucedido eso 2 veces, en otoño de 2017 y en noviembre de 2023. No me parecía que... en los dos creo que se había rebasado el límite. Y en los dos creo que el protagonista de rebasar ese límite se había manchado. Y que era importante razonar sin faltar y con la fuerza de la argumentación por qué se había pasado un límite y por qué estaba manchado. Y eso lo hice a través de 2 entrevistas en 2017 y en el artículo de hace unos meses, de hace unas semanas. Y ahí emerge el Javier Gomá letrado. En parte sí. Con gran dominio de la doctrina constitucional y de la ley. Y cuando escribes de esa manera, ¿te sorprende a ti mismo que tan volcado en una escritura literaria? Cuando donde se fundas esa daga que no sabíamos que tenías escondida, ¿no? Bueno, algunos lo sabíamos, sí, porque te seguimos un poquito más de cerca, pero... Pero puede que personas que tengan a bien de vez en cuando leer algún artículo mío, alguna entrevista, o algún libro con mucha frecuencia, a mí me convocaban para asuntos de realidad política por el tema de la ejemplaridad, porque yo era Mister Ejemplaridad, y entonces si alguien pues había dado un pellizco en el culo a alguien, a un político, o no había pagado una cuota de la Seguridad Social, o se había saltado un semáforo entre amarillo y rojo, me llamaban por teléfono para preguntarme, usted desde el punto de vista de la ejemplaridad, ¿qué opina? Y yo era Mister Ejemplaridad y me llamaban a unirme a la jauría. Y siempre decía, mi teoría es un ideal de nobleza y de belleza, que en todo caso lleva a la autoexigencia y no es un instrumento para la demonización ni la condenación del otro, que además, en mi teoría de la ejemplaridad, tiene derecho al error, porque nadie nace aprendido. Entonces, producía gran frustración a las personas que me llamaban para que les dieras la razón. Y dar un fundamento filosófico a la maldad del político de turno. Entonces, he sido un escapista profesional, tratando de elevar el asunto a un principio general, y en cambio ahora me ven con, a lo mejor, bueno, ha sido un artículo, pero bueno, expliqué, creo que de una manera ordenada, lo que opinaba de allí, y sí me ha servido mi formación como letrado del Consejo de Estado, pero también me ha servido en Universal Concreto y en Ejemplaridad Pública tener un conocimiento, habiendo estudiado años, de cómo los hombres y las mujeres han querido ordenarse a través de las leyes. Es muy útil para que tu visión, la que quieras proponer, vaya y recaiga en una sociedad real. No sea la invención calenturienta de un individuo en su casa. De una torre de marfil, ¿no? De una torre de marfil. Entonces, yo he estudiado mucho. Primero la carrera, luego el Consejo de Estado, luego 15 años de oficio sirviendo en el Consejo de Estado. Instrumento eran las leyes, y las leyes son el instrumento más poderoso que se ha inventado para que las sociedades se organicen. Mi libro va en una línea completamente directa, distinta de las leyes, porque trata siempre de indagar en el lado persuasivo y no coactivo, pero no de tal manera que ignore la fuerza y la existencia de lo coactivo. Y entonces en mi libro está todo el rato inspirado, presupone la existencia de un sistema coactivo y se presenta como o bien complemento o bien directamente alternativa a través de lo que ahí llamo el modelo de una socialización no coactiva. Por ejemplo, uno de los modelos que yo planteo no es la ley coactiva, sino la amistad. Y la amistad forma parte de algunos capítulos centrales de la parte de la pragmática. Bueno, Javier Gomá, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero esperamos que vuelvas dentro de poco otra vez. Me gustaría un día, ojalá se me diera la oportunidad de poder hacerte yo las preguntas, a ver si el año que viene encuentras un hueco
y me dejas hacerte yo a ti la entrevista. Bueno, yo encantado. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una pregunta que no te he adelantado, pero porque tú ya eres repetidor, que es que nos recomiendes a alguien para invitar, a alguien que tú creas que puede ser interesante escuchar en una conversación así pausada. Pues no te voy a decir qué conexión tiene conmigo, pero me encantaría que un día llamarais a Teresa Arzuaga, que es mediadora, escribió unos libros de cuento muy bonito y tiene un libro sobre mediación. Es que yo estoy fascinado por el concepto de mediación, que no está tan lejano a esto. Ella escribió un libro que le dieron, que se llama El abogado humanista, que le dieron un premio en Cataluña, en el que muestra cómo la solución, cuando hay conflictos entre las personas, muchas veces relación de pareja, la solución coactiva a través del juez es claramente menos civilizada que a través de un mediador la gestión inteligente de un conflicto. No nos dice una ley con un juez desde fuera lo que por coacción hay que hacer, sino que se consideran que los que están involucrados en el conflicto son suficientemente inteligentes para que, guiados por un mediador, lleguen a una conclusión inteligente que les interesa a los dos, sustituyendo, ese es el principio, según he oído, porque yo no soy especialista, el principio básico es sustituir las pasiones por los intereses. Porque en las pasiones la gente no se entiende cuando las pasiones están contrapuestas, pero en los intereses sí. Y el mediador es aquel que sustituye la solución coactiva del juzgado por una gestión inteligente en la que los dos que están enfrentados llegan a un acuerdo y representa claramente un paso hacia adelante en la civilización respecto a la solución de conflictos a través de los juzgados. Teresa Arzuaga, tomamos nota. Muchísimas gracias. Gracias a ti.